Cualquier fanático del anime que ya lleve un tiempo en este mundo, al menos ha escuchado de un legendario manga, Hokuto no Ken, el puño de la estrella del norte. Más allá de la trama general de este, todos conocemos algún personaje, una escena, una pose o incluso alguna famosa frase de esta serie. Lo que no todos conocen es que uno de los puntos centrales de esta historia es un determinado arte marcial. Un puño asesino que, guiado por la estrella del norte, es capaz de acabar con cualquier enemigo con un simple toque, el Hokuto Shinken. Durante sus 2000 años de historia, este arte solo se ha traspasado de un padre a un único hijo. Pero ahora, a finales del siglo XX, la caída de la civilización humana por una guerra nuclear ha permitido que 4 maestros de este arte, 4 hermanos, vivan al mismo tiempo haciendo uso de este letal puño. En este video repasaremos a estos 4 personajes, pero más importante, veremos cómo realmente cada uno de estos es una filosofía, un camino que todos nosotros, los seres humanos, podríamos tomar en caso de que el mundo se transformara en tierra de nadie, donde la violencia y el caos es lo único que reina día a día. Empecemos con el tercero de los hermanos en edad. El perverso Yagi, desde niño, siempre tuvo un complejo. Es que a pesar de tener buenas habilidades, siempre supo en su interior que jamás podría superar a sus 2 hermanos mayores. Aún así, había algo que le daba alegría. Era el pensar que a pesar de no ser el más fuerte, este siempre sería superior a su hermano menor, el pequeño Kenshiro. Es por eso que imaginarán cómo se sintió al enterarse de que había sido Kenshiro el elegido como legítimo, único heredero del Hokuto Shinken, cosa que llevó a Yagi, en un ataque de ira, a amenazar a su hermano menor con dimitir al puesto o ser asesinado por este. La cosa no terminó bien para Yagi, ya que no solo fue humillantemente derrotado por su hermano menor, sino que también terminó con su rostro deformado, y peor aún, Kenshiro piadosamente lo dejó con vida, aunque Yagi le advertiría que algún día vendría por venganza. Es poco después de esto que viene el desastre. El mundo, como siempre en guerra, termina destruido en un apocalipsis nuclear que deja a los pocos supervivientes desamparados en una era en que la fuerza lo es todo. ¿Cómo es que Yagi enfrenta esta nueva era? El camino que este toma es uno conocido por muchos: la anarquía. Yagi se convierte en el líder de una banda de criminales que, sin mayores deseos de conquista o poder, se dedica a sembrar el caos entre las ya miserables comunidades humanas que aún quedan. No solo eso, Yagi también encarna una emoción: el odio. Es que su rencor hacia Kenshiro continuaría hasta convertirse en el motivo que le daba sentido a su vida. No solo manipuló a un rival de Kenshiro, Shin, para robar a la prometida de su hermano menor e intentar asesinarlo, sino que él mismo fingiría ser Kenshiro mientras cometía sus atroces actos para manchar la reputación de su hermano menor. Finalmente, la amenaza de Yagi se cumpliría y un encuentro predestinado entre él y Kenshiro tendría lugar. Uno en que, a pesar de las muchas trampas de Yagi, sería Kenshiro quien devolvería todo el rencor provocado por este haciendo uso de sus puños, dando así final a la vida del perverso Yagi. En términos generales, Yagi es el menos conocido de los 4 hermanos del Hokuto, pero a la vez creo que es el más humano. Su filosofía era la de que solo importaba la victoria, sin importar el método. Es por eso que siempre rompía las reglas del Hokuto usando armas de fuego o diversos trucos para equilibrar la balanza a su favor. Además, en los tiempos en que vivía, su actitud anárquica es una que muchas veces podemos ver en el mundo moderno. Noticias sobre naciones o grupos de personas que, ya sea por factores políticos, sociales o de distinta índole, caen en el anarquismo, generando el caos y haciéndonos olvidar que antes se hacían llamar sociedades civilizadas. Tramposo y lleno de odio, sentimental y sumido en angustia como muchos de nosotros, el perverso Yagi tiene su lugar más que merecido entre estos 4 legendarios personajes. Seguiremos este repaso con el segundo en edad entre los 4 hermanos, siendo una figura casi mesiánica. El calmo Toki es uno de los personajes favoritos de esta famosa obra. Desde niño, Toki siempre demostró 2 cosas. Primero, una notable bondad y calma que lo hacían parecer más un monje que un guerrero. En segundo lugar,
un potencial en las artes marciales realmente prodigioso, tanto que según muchos, en los 2000 años de historia del Hokuto Shinken, nadie ha sido mejor ni más preciso en su manejo que el mismo Toki. Si bien se creía que este sería el futuro heredero de este arte marcial, el sacrificar su cuerpo para salvar la vida de su hermano menor Kenshiro y la novia de este, Julia, le hizo recibir altas dosis de radiación que terminaron con su cuerpo sumamente debilitado e incapaz de tomar el título del heredero del Hokuto Shinken. Luego de que el mundo cayera en el caos, el camino que tomaría Toki sería dedicar su vida a lo que consideraba era el verdadero propósito de su Hokuto Shinken: el usar esta arte marcial para curar a las personas, yendo de pueblo en pueblo, curando a cientos de heridos y trayendo esperanza a un mundo que lo transformaría en una figura casi de culto. Y en Toki terminaría siendo aprisionado en la terrible prisión Cassandra por su hermano Rao. Al ser liberado por Kenshiro, este entendería su verdadero destino: el derrotar a Rao y así convertir a Kenshiro en el legítimo y único heredero que debía ser. Finalmente nos enteraríamos de algo increíble. A pesar de que los 4 hermanos del Hokuto se creían adoptados de distintos lugares, la verdad es que Toki y Rao eran hermanos de sangre, lo que hace más importante su batalla final, una en que ambos se enfrentarían con puños asesinos para definir por fin cuál de los 2 hermanos terminó siendo el más fuerte. Como verán, Toki representa 2 cosas muy definidas. Primero, como al caer el caos, algunos pueden dedicarse al bien de otros. Y ustedes pueden verlo, personas que día a día entregan su tiempo, hasta sus vidas, por el bienestar de los otros sin pedir nada a cambio. Pero también, en sus últimos días, Toki entendió que llegando a su final, debía dedicar lo que le quedaba a algo más importante: el futuro, apostando todo, incluso su vida, en Kenshiro, pues creía que ese futuro, donde el heredero del Hokuto Shinken sería alguien de buen corazón que ayudaría a los otros, sería el verdadero legado de su existencia. Creo que en parte Toki representa eso: el sacrificarnos por el bien de un futuro que quizás no veamos, pero que será parte de nuestro legado, haciéndonos así realmente inmortales. Nos acercamos al final, pero no sin antes hablar de una verdadera leyenda, el que a mi parecer es el villano más importante en la historia del manga shonen, el mayor de los hermanos y conquistador del fin del siglo, el temible Rao. Desde su infancia, antes de siquiera conocer el Hokuto Shinken, Rao creía tener un destino: el ser dueño de este mundo. Su entrenamiento en el arte marcial de la Estrella del Norte no hizo más que fortalecer su ambición. Él solo entrenaba para usar el Hokuto Shinken para sí mismo, y al igual que Yagi, creyó que la elección de Kenshiro como legítimo heredero fue un error. Y aunque no lo tomó tan mal como Yagi, sí consideró esto un insulto a sí mismo, pues quería decir que de alguna forma Kenshiro estaba por sobre él. Cuando el mundo cayó en el caos, el camino que tomaría Rao era obvio. Es que para él todo esto fue una señal. Con el mundo en caos y la humanidad debilitada, el ambiente era propicio para hacerse con todo en su camino, tomando el nombre de Ken-Oh y autoproclamándose conquistador del fin del siglo. A pesar de su enorme visión, no hay que confundirse. Rao no era un ser villanesco listo para destrozar todo a su paso. No era un destructor, era un conquistador, subyugando poblados y ejércitos completos bajo su mando, pero también trayendo un orden, su orden, a sus dominios, representando lo contrario a la anarquía de Yagi, usando su poder para conquistar y organizar. Una cosa interesante es que junto con Kenshiro, Rao es el personaje que más enemigos formidables enfrentó a lo largo de esta obra. Desde otros artistas marciales comunes hasta luchadores del Nanto Seiken, el arte marcial contrario al Hokuto Shinken, o a sus propios hermanos Toki y Kenshiro. Pero más allá de las luchas, lo importante es el camino de Rao, uno de someter, de conquistar, de ambicionar, usar todo lo que tenemos para obtener aquello que deseamos, pero siempre bajo un orden.
no tomar cosas sin más. Es la conquista lo que mueve a Rao. Como muchas figuras famosas de nuestra historia, figuras que moldearon el mundo moderno, Rao busca someter al mundo a su voluntad, pero no destruirlo, sino que darle un nuevo orden, su orden, un mundo a su imagen y semejanza, una realidad hecha de acuerdo a sus intereses, un mundo centrado solo en él. Es lo que muchos quizás querrían lograr si tuvieran la fuerza del poderoso conquistador del fin del siglo. Como no podía ser de otra manera, terminamos hablando del protagonista, del menor de los 4 hermanos, el legítimo heredero del Hokuto Shinken, el poderoso Kenshiro. Una cosa curiosa de Kenshiro es que a pesar de tener un buen nivel de combate y una personalidad apegada a la doctrina marcial, lo que más destaca de la infancia del hermano menor es como varias personas vieron en él un potencial, no solo como guerrero, sino como la luz que podría guiar a las personas en los tiempos que se avecinaban. Una muestra de esta atracción única de Kenshiro la vemos en el personaje de Julia, quien, a pesar de ser amada por muchos hombres, rechazó incluso al poderoso Rao o al pacífico Toki para tomar a Kenshiro como su pareja, viendo en él algo único, algo que no veía en otros hombres. El camino que Kenshiro tomaría luego del desastroso apocalipsis nuclear no existía, solo vivía su día a día hasta que le sucedería una tragedia. Uno de sus antiguos amigos y rival, Shin, secuestra a su prometida Julia, a quien siempre había amado. Hiere brutalmente a Kenshiro, no solo dejándolo al borde de la muerte, sino que también provocándole sus famosas 7 cicatrices. Este hecho cambiaría a Kenshiro. Ya no sería el inmóvil y pacífico hombre de antes. Su espíritu comenzaría a arder y se inclinaría a destruir a todo aquel que perturbara la paz o dañara a otros humanos en esta era llena de dolor. Como imaginarán, este no fue un camino fácil. Y es que Kenshiro se vio envuelto en cientos de enfrentamientos contra rivales cada vez más y más fuertes. Y a su vez, cada uno de estos se transformaría en una pieza del fuego que imbuía su espíritu y que traería esperanza a esta era. El camino de Kenshiro era el más complicado. Y eso no es porque fuese el bueno de la historia. Es porque a diferencia de otros como Toki, Kenshiro aún era inmaduro. No entendía bien ni sus sentimientos profundos, ni el cómo encarar los tiempos que vivía. Por suerte, contó con la ayuda de aliados, que le ayudaron a entender que su destino no era ir y combatir a muerte. Su destino era vivir, era luchar y vencer para transformarse en el símbolo que el mundo, que cada uno de los afligidos de esta era, necesitaba en momentos de dificultad. Kenshiro con la salvación, Rao con la conquista, Toki con la curación y Yagi con la anarquía. Cada uno de los 4 hermanos del Hokuto recorrió un camino distinto en un mundo destruido. Cada uno enfrentó distintos desafíos. Y no es quién estaba en lo correcto o quién era el mejor. Esto es sobre nosotros, sobre cómo la humanidad enfrenta tiempos difíciles. ¿Qué revelamos o en qué nos transformamos cuando el caos a nuestro alrededor se hace la costumbre? ¿Qué camino seguirías tú en caso de enfrentarte al fin del mundo? Con esto terminamos el video. No sin antes pedirte que se suscribas, le des me gusta y comentes. Además, te recomiendo mucho leer o ver Hokuto no Ken. Si te gusta Dragon Ball, Saint Seiya, Naruto y tantos otros, deberías sumergirte en esta legendaria obra. Pues todas estas, aunque sean parte, son hijas o descendientes de este legendario manga que puso las bases de lo que sería el género shonen desde ese momento en adelante.